A veces, la paz que buscamos en nuestros últimos años no está destinada a durar. A veces, el pasado nos alcanza sin importar lo lejos que huyamos. Ramsey Coyle tenía 58 años cuando dejó atrás su antigua vida y se mudó a lo profundo del desierto de Oregón con su perro Knox. Quería tranquilidad, quería estar sola. Pero una tarde, mientras cortaba leña, encontró dos caballos parados en un sendero desierto. Estaban ensillados, pero sin jinete, nerviosos y asustados. Ramsey los calmó y revisó su equipo. Alguien había montado esos animales recientemente. Entonces Knox captó un olor y corrió hacia los árboles. Lo que encontró lo cambió todo. No fue solo un accidente. Fue algo que arrastraría a Ramsey de vuelta a un mundo del que creía haber escapado. ¿Qué se escondía en esas montañas? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se encontraba en un claro donde los pinos ponderosa eran lo suficientemente finos como para dejar que el sol de la mañana llegara al porche. Ramsey había construido ese porche ella misma hacía 2 años, justo después de comprar el terreno. 20 acres de campo en Oregón, lo suficientemente lejos de Pinewood como para no ver ninguna otra luz por la noche. Lo suficientemente cerca como para poder ir a comprar lo necesario cuando lo necesitaba. Era exactamente lo que quería. Ahora estaba allí, con una taza de café en la mano, observando la nariz de Knock a través de la pila de leña. El pastor alemán tenía 7 años. Era gris y empezaba a mostrar canas alrededor del hocico, pero se movía con la misma energía que cuando era un cachorro. Había estado con ella durante los últimos 5 años de su carrera como guía. En aquella época, ella aún guiaba a grupos de turistas por los senderos de las cascadas, enseñándoles a interpretar el paisaje y a respetar la naturaleza. Ahora le parecía otra vida. El café era fuerte y amargo, tal y como a ella le gustaba. Había aprendido a prepararlo así de su padre, que había pasado más tiempo en esas montañas que en su propia casa. Malcolm Coyle era topógrafo de profesión, pero su verdadera pasión era la exploración. Desaparecía durante semanas y regresaba con historias sobre valles ocultos y senderos olvidados, con las botas cubiertas de barro y los ojos brillantes por lo que había descubierto. Ramsey había heredado su inquietud. Llevaba 30 años trabajando como guía, primero con su padre y luego por su cuenta, después de que él le enseñara todo lo que sabía. Podía leer un mapa topográfico con los ojos cerrados. Identificaba los árboles solo por su corteza. Podía decir en qué dirección fluiría el agua con solo mirar la configuración del terreno. Esas habilidades le habían permitido mantener su empleo, ser respetada y estar constantemente en movimiento. Hasta que, hace 2 años, su padre murió en un sendero no muy lejos de allí. Un ataque al corazón. El forense dijo que tenía 73 años y que había estado caminando solo, algo que había hecho miles de veces antes. Lo encontraron sentado contra un árbol, con su mochila a su lado, como si simplemente se hubiera detenido a descansar. En paz, dijeron. Un punto rápido. Ramsey no creía en las muertes en paz. No realmente. Creía en el momento anterior, cuando sabías que algo iba mal, cuando tu cuerpo te traiciona y no hay nada que puedas hacer al respecto. Creía en el miedo que acompañaba a ese conocimiento, por breve que fuera. Esparció sus cenizas en estas montañas, en una docena de lugares diferentes que él había amado. Y luego dejó de trabajar como guía, compró esta tierra y construyó su cabaña. La cabaña era pequeña, pero estaba bien construida. Una habitación principal con una estufa de leña, un altillo para dormir y un cobertizo separado para herramientas y suministros. La diseñó para que fuera sencilla y autosuficiente. Paneles solares en el techo, un pozo que ella misma perforó, un sótano excavado en la ladera. Podía pasar meses sin ver a otra persona si quería, y la mayoría de las veces quería. Knox ladró una vez, con un ladrido agudo y llamativo. Ramsey dejó su café y se acercó a donde él estaba cavando cerca de la pila de leña. ¿Qué has encontrado? Él la miró, moviendo la cola. Los hombres volvieron a escarbar en el suelo. Probablemente un búho. Los había estado atrapando todo el verano, dejándolos en el porche como regalos. Ella apreciaba el gesto, aunque no le gustara tener que limpiarlos. «Déjalo», le dijo, y él lo hizo, a regañadientes, trotando de vuelta a su lado. Dentro de la cabaña, en una estantería sobre el viejo escritorio de su padre,
estaban las cosas que ella había guardado de su trabajo como topógrafo. Una brújula de latón con sus iniciales grabadas en la parte posterior. Una regla de cálculo que había utilizado antes de que las calculadoras las dejaran obsoletas. Una colección de cuadernos de campo, con sus páginas llenas de mediciones, bocetos y observaciones escritas con su letra apretada y cuidadosa, y un mapa. El mapa era antiguo. El papel estaba amarillento y blando en los pliegues por haber sido doblado y desdoblado 1000 veces. Mostraba esta región de Oregón cuando aún no había sido explorada a fondo. Su padre lo había marcado a lo largo de los años, añadiendo notas a lápiz, rodeando con un círculo las zonas de interés y dibujando X en lugares que solo tenían significado para él. Dot Ramsey había mirado ese mapa más veces de las que podía contar, tratando de entender qué le había llevado a pasar tanto tiempo allí, tratando de entender por qué había mantenido en secreto gran parte de su trabajo, incluso a ella. Había lugares en el mapa marcados con nombres que no reconocía. Peachstone era uno de ellos. Estaba marcado varias veces con líneas que se extendían hacia otras anotaciones. Antiguos caminos de carretas, pozos mineros derrumbados, cimientos. Ella le había preguntado sobre ello una vez, hacía años, y él le había hecho un gesto con la mano para que no le molestara. Historias de fantasmas, había dicho. No vale la pena que le dediques tiempo. Pero él seguiría volviendo. El sol de la mañana subía ahora más alto, calentando el aire. Ramsey terminó su café y enjuagó la taza. Luego se calzó las botas. Tenía que cortar leña. La estufa de leña mantenía la cabaña caliente durante el invierno, y el invierno llegaba temprano a esta altura. Había aprendido a adelantarse a él, a trabajar durante el verano y el otoño para tener suficiente leña cortada y apilada antes de la primera nevada. Cogió el hacha del cobertizo, junto con un cantimplora y un par de guantes de trabajo. Knox la siguió, adelantándose mientras se adentraban en el bosque. Ella había explorado un grupo de pinos ponderosa muertos a unos 2 kilómetros al norte. Era madera buena y seca que ardería limpiamente. Le llevaría casi todo el día cortarla y traerla, pero no le importaba. El trabajo mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila. Para eso había venido aquí, para estar tranquila. Pensó en su padre mientras caminaba como solía hacer. Pensó en la última vez que lo había visto, 3 semanas antes de que muriera. Había pasado por su apartamento y se había inclinado, con aspecto cansado pero decidido. Habían compartido una comida, hablado de cosas sin importancia y luego se había marchado. Ella no sabía que era un adiós, Dodd. Había cosas que le hubiera gustado preguntarle, cosas sobre su trabajo, sobre sus obsesiones, sobre lo que realmente buscaba en esas montañas. Pero había estado ocupada con su propia vida, su propia carrera, y había dado por sentado que habría más tiempo. Nunca había tiempo suficiente. Dot Knox se detuvo de repente, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Ramsey se detuvo, siguiendo su mirada. Al principio no vio nada inusual, solo árboles, maleza, el juego de la luz a través del dosel. Luego, un movimiento, algo grande y oscuro que se desplazaba entre los troncos. No era un oso. La forma y el movimiento no coincidían. Caballos, 2 de ellos, parados en lo que parecía un viejo sendero que ella no había usado en meses. Estaban ensillados, con las riendas sueltas, y parecían nerviosos. Uno de ellos pateó y resopló, sacudiendo la cabeza. Ramsey se acercó lentamente, hablando en voz baja y tranquila. Tranquilos, tranquilos. Los caballos la observaron, pero no salieron corriendo. A medida que se acercaba, pudo ver que estaban bien cuidados, con el pelaje limpio y los arreos en buen estado. No eran caballos salvajes ni vagabundos de algún rancho lejano. Estos animales pertenecían a alguien, y ese alguien los había montado recientemente. Llegó al primer caballo, un bay mare, y agarró las riendas. El mare se calmó al sentir su tacto, inclinándose hacia su mano cuando le acarició el cuello. El segundo caballo, un gelding gris, se mantuvo cerca. Ambas sillas de montar mostraban signos de uso reciente. El cuero estaba caliente. Los estribos estaban ajustados para un jinete de estatura media. Había alforjas en el mar repletas de provisiones. La mente de Ramsey barajó las posibilidades. El trono del jinete, tal vez un accidente, pero ambos caballos al mismo tiempo. Y ninguno de los animales mostraba signos de pánico. No había rasguños ni heridas que indicaran una caída o una lucha. Revisó las alforjas del mari, abriendo la solapa. Dentro había una botella de agua, barritas energéticas,
un botiquín de primeros auxilios y un trozo de papel doblado. Sacó el papel y lo desdobló. Era un permiso de senderismo expedido por el Servicio Forestal Nacional de Dashut. Expedición en solitario, duración de 3 días, con fecha de hace 3 días. El nombre que figuraba en el permiso era Tate Feldman, con una dirección en Portland. Knox se había alejado mientras ella examinaba los caballos. Ahora ladró una vez, con un tono agudo e insistente. Ramsey levantó la vista y lo vio de pie al borde del claro, mirando fijamente hacia los árboles. Llamó, desapareció entre la maleza. Punto. Ramsey ató los caballos a un pino robusto, asegurándose de que tuvieran suficiente cuerda para moverse cómodamente, y luego siguió a su perro entre los árboles. La maleza era espesa allí, y tuvo que abrirse paso entre las ramas y sortear los troncos caídos. Knoxy había dejado de ladrar, pero ella podía oírlo moverse delante. Sus patas crujían sobre las agujas secas. Dot lo encontró en un pequeño claro, a unos 50 metros de donde había dejado los caballos. Estaba de pie sobre algo, con el rabo gachito y el cuerpo tenso, un trozo de tela, rasgado, manchado con algo oscuro. Dot sangre. Dot. Ramsey lo recogió con cuidado y lo examinó. La tela era sintética, probablemente de una chaqueta de montaña. La sangre estaba seca, pero no era antigua. Quizás de 1 o 2 días. No había mucha, pero era suficiente para saber que alguien había resultado herido. Miró alrededor del claro, leyendo las señales. Tierra removida, ramas rotas, la débil huella de unas botas en el suelo blando. Alguien había estado allí. Alguien se había marchado deprisa y había dejado atrás sus caballos. Knox gimió, mirándola con esos ojos oscuros e inteligentes. Se agachó y le rascó detrás de las orejas, pensando que eso no era problema suyo. Podía llevar los caballos de vuelta a Pinewood, informar de lo que había encontrado, dejar que las autoridades se encargaran. Eso sería lo más sensato. Pero el permiso se había expedido hacía 3 días. Si Jay Feldman estaba herido, si estaban aquí solos y heridos, 3 días podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pensó en su padre, que había muerto solo en un sendero no muy lejos de allí. Pensó en todas las veces que había dado charlas a sus clientes sobre seguridad, sobre la importancia de no hacer senderismo solo, de decirle a alguien a dónde se iba. No podía simplemente marcharse. Muy bien, le dijo a Knox. Veamos qué podemos encontrar. Ramsey volvió a por los caballos. Si iba a seguir el rastro del excursionista desaparecido, los necesitaría. Los Marian Jelling la siguieron de buen grado. Su entrenamiento era evidente en cómo respondían a su voz y a su tacto. Los llevó de vuelta a su cabaña, los desencilló y los metió en el pequeño corral que había construido para la mula de carga que ya no tenía. Knox esperó junto a la puerta de la cabaña, inquieto y alerta. Sabía que algo estaba pasando. Podía sentir el cambio en su rutina. Dentro, Ramsey reunió provisiones. Su propia mochila, más ligera que la que llevaba durante sus días de guía, pero equipada para emergencias. Botiquín de primeros auxilios, pastillas potabilizadoras, cuerda, un cuchillo, cerillas, manta de emergencia. Añadió una radio portátil, aunque dudaba que captara mucho aquí. El repetidor más cercano estaba a 20 metros. Punto. También cogió la brújula de su padre. Era más que una necesidad. Tenía un GPS que era más fiable, pero le gustaba sentir su peso en el bolsillo. Antes de salir, examinó con más detenimiento la alforja de la yegua. Además del permiso y los suministros básicos, encontró una cartera y un carné de conducir de Oregón. Julian Feldman, 42 años, con una dirección en Portland que coincidía con la del permiso. La foto mostraba a un hombre delgado con gafas de montura metálica y una sonrisa cautelosa. También había un teléfono descargado. Intentaría cargarlo más tarde, a ver si había algo útil en él. La tela rasgada y la sangre estaban al noroeste de donde había encontrado los caballos. Ramsey se dirigió en esa dirección, avanzando con cuidado, pero sin alejarse mucho. El bosque estaba en silencio. Solo se oía el susurro del viento entre las agujas de los pinos y el ocasional graznido de un arrendajo. Encontró el claro de nuevo en 15 minutos. A la luz del día, con tiempo para examinarlo adecuadamente, pudo ver más detalles. Las huellas de las botas eran lo suficientemente claras como para identificar botas de montaña de hombre, talla 10 u 11, con un dibujo agresivo en la suela. Se alejaban del claro,
y se adentraban en el bosque. Por el espaciado y la profundidad de las huellas se movían rápidamente. Alguien corría o era perseguido. Siguió el rastro durante media hora, golpes a su lado, leyendo el paisaje a medida que avanzaba. El príncipe se mantuvo constante, sin vacilar, moviéndose con determinación. Quienquiera que fuera, sabía a dónde iba, o creía saberlo. El rastro conducía a una depresión en el terreno, un hueco natural donde se acumulaba el agua durante el deshielo primaveral. Ahora, a finales del verano, estaba seco y cubierto de maleza, y en el centro, parcialmente oculta por helechos espada, había una tienda de campaña. Ramsey se acercó con cuidado. «Hola, Julian Feldman». No hubo respuesta. La tienda era un modelo para 2 personas, de buena calidad, del tipo que usan los mochileros serios. Un lado se había derrumbado. Los palos estaban doblados en ángulos extraños. La entrada estaba parcialmente abierta. La cremallera se atascaba a mitad de camino. Se arrodilló junto a ella. Knox vigilaba el perímetro. «Señor Feldman, me llamo Ramsey Coyle. He encontrado sus caballos. ¿Está herido?» Seguía sin haber respuesta. Abrió completamente la cremallera de la entrada y miró dentro. Estaba vacía. En una esquina había un saco de dormir arrugado. En otra, una bolsa de ropa, un hornillo de camping, un bote de combustible, comida liofilizada. Todo lo que cabría esperar de un viaje de mochilero en solitario. Pero la tienda había sido dañada desde el exterior. Los palos doblados, la tela rasgada cerca de la base. Algo o alguien había entrado por la fuerza o lo había intentado. Ramsey retrocedió y rodeó el campamento. Más huellas de botas. Esta vez varias, las del excursionista original y al menos otras 2. Huellas más grandes y pesadas. Probablemente de un hombre. Habían venido desde el este, convergieron en la tienda y luego se dispersaron. Había habido una pelea allí. Las pruebas eran evidentes. La tierra removida, las ramas rotas, el equipo esparcido y luego recogido apresuradamente. Knox gruñó en voz baja, un sonido que le erizó el vello de la nuca a Ramsey. Se giró y lo vio mirando fijamente a los árboles, con el cuerpo rígido. «¿Qué pasa?» No se movió, solo siguió mirando. Ramsey siguió su mirada, pero no vio nada. Solo sombras, maleza y la repetición infinita de troncos de árboles. Entonces, un movimiento, un destello de algo oscuro. Apareció y desapareció. Alguien los estaba observando. La mano de Ramsey se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón, aunque sabía que no serviría de nada si la situación se volvía peligrosa. «¿Quién está ahí?» El bosque se tragó su voz. No hubo respuesta, ni movimiento. Dot esperó, contando sus respiraciones, dando a quien quiera que fuera la oportunidad de identificarse. Cuando no pasó nada, tomó una decisión. «Knox, ven». Se alejaron del campamento, sin apartar la vista de los árboles, moviéndose lentamente hasta que estuvieron fuera del hueco. Entonces Ramsey se dio la vuelta y caminó rápidamente por donde habían venido. No corría, pero se movía con determinación. No le gustaba aquello. Los caballos abandonados, la tienda dañada, la presencia que los observaba entre los árboles. No se trataba de un simple accidente de senderismo. Era otra cosa, algo deliberado. De vuelta en el claro donde había encontrado los caballos, se detuvo para examinar la zona más detenidamente. Se le había pasado algo por alto antes. Estaba concentrada en la tela rasgada. Ahora lo veía. Otro conjunto de huellas distintas a las del campamento. Estas eran más recientes, probablemente de esa misma mañana. Alguien más estaba allí siguiendo el mismo rastro que ella. Dot. Ramsey sacó su radio y probó el canal de emergencia. Estática, luego una voz débil que se interrumpía constantemente. «Central, adelante. Aquí Ramsey Coyle, al norte de Pinewood. He encontrado indicios de un excursionista desaparecido, posiblemente herido. Julian Feldman, permiso individual expedido hace 3 días. Solicito asistencia». Más estática. Dio sus coordenadas lo mejor que pudo, sabiendo que la señal era demasiado débil para una transmisión fiable. La voz al otro lado era ininteligible. «Voy a seguir buscando», dijo. «Informaremos cuando tenga más información». No sabía si la habían oído. La radio crepitó una vez más y luego se quedó en silencio. Dot Knox la observaba, esperando. Ella lo miró el bosque que los rodeaba, las montañas que se alzaban en la distancia, en algún lugar allá afuera. Julian Feldman había desaparecido, posiblemente herido, posiblemente huyendo de algo o alguien.
y la voz de su padre resonaba en su memoria. Algo que le había dicho años atrás, cuando ella le preguntó por qué pasaba tanto tiempo solo en esas montañas. Porque hay cosas que vale la pena proteger, le había dicho, y a veces la única forma de protegerlas es conocerlas mejor que nadie. Ella no lo había entendido. Entonces pensó que tal vez ahora empezaba a entenderlo. Muy bien, le dijo a Knox. Vamos a buscarlo. El sol de la tarde ya se estaba desplazando hacia el atardecer. Quizás le quedaban 4 horas de buena luz. Ramsey regresó al campamento dañado. Esta vez, buscó de forma más metódica. Encontró un cuaderno de campo parcialmente escondido bajo un tronco cerca de la tienda derrumbada. La cubierta estaba desgastada y las páginas hinchadas por la humedad. Lo abrió con cuidado. La letra era apretada y precisa, llena de fechas, horas y observaciones, notas de excursiones, sobre todo puntos de referencia, condiciones de los senderos, avistamientos de fauna. Pero las últimas entradas eran diferentes. Habían menos referencias a la excursión en sí y más a otras cosas. Día 7. Encontré el antiguo camino de carros exactamente donde dijo Coyle que estaría. Es difícil creer que haya estado oculta durante tanto tiempo. El bosque casi la ha recuperado por completo. Coyle, el nombre de su padre. Ramsey apretó el cuaderno con fuerza. Pasó las páginas rápidamente, leyendo con rapidez. 3 millas hacia el norte. Encontré los cimientos tal y como decía la historia. Este lugar era real. La piedra de brea existía. Pero ¿por qué se marcharon todos? ¿Y por qué Coyle dedicó tanto tiempo a intentar ocultarla? Se le cortó la respiración. Piedra de brea, el nombre del mapa de su padre, el que él descartó como cuentos de fantasmas. La última entrada tenía fecha de hacía 2 días. Día 9. Me equivoqué al venir aquí. Me equivoqué al indagar en esto. Coyle estaba protegiendo algo y ahora los he llevado directamente hasta allí. Si alguien encuentra esto, lo siento. Pensaba que solo estaba investigando la historia. No sabía lo que realmente estaba buscando ni a quién le importaría. La entrada terminaba ahí. El resto de la página estaba en blanco. Punto. Ramsey cerró el cuaderno y miró a Knox. Su padre había estado protegiendo algo. Algo relacionado con Pitchstone, este pueblo fantasma que supuestamente no existía. Y Julian Feldman, de alguna manera, se había visto envuelto en ello. Ahora tenía sentido la presencia que la observaba entre los árboles. Fueran quienes fueran, seguían ahí fuera buscando a Dodd. Y ahora sabían que ella estaba involucrada. Ramsey no durmió mucho esa noche. Había regresado a su cabaña antes de que anocheciera. Había asegurado los caballos y se había llevado los golpes dentro con ella. El cuaderno de campo estaba sobre la mesa y lo había leído 3 veces más, intentando reconstruir lo que Julian Feldman había estado buscando y por qué le había metido en problemas. El cuaderno contaba una historia de obsesión. Feldman era profesor de historia. Eso quedaba claro por su estilo de escritura y las referencias académicas que salpicaban el texto. Había estado investigando asentamientos abandonados en Oregón, concretamente pueblos fantasma de la época minera de la década de 1880. Pitchstone le había llamado la atención porque aparecía en varios registros históricos, pero no tenía una ubicación confirmada, hasta que encontró el nombre de su padre en los archivos de la Sociedad Histórica de Oregón. Malcolm Coyle, topógrafo, había presentado informes sobre la región en las décadas de 1970 y 1980, pero algunos de esos informes habían sido retirados, sellados bajo solicitudes de privacidad a las que Feldman no podía acceder legalmente. Eso había despertado aún más su curiosidad. Localizó a su padre hace 2 años, justo antes de que Malcolm falleciera, y mantuvieron correspondencia. Según las notas de Feldman, su padre se había mostrado evasivo, pero finalmente había accedido a compartir cierta información. No la ubicación de Pitchstone, sino pistas, puntos de referencia que podrían llevar a alguien hasta allí si sabía interpretar el paisaje. Feldman había pasado los últimos 2 años planificando este viaje, cotejando documentos históricos con mapas topográficos, esperando la estación adecuada en la que los senderos fueran accesibles. Dodd, y lo había encontrado. Había encontrado Pitchstone, o al menos sus ruinas. El cuaderno incluía bocetos, cimientos dispuestos en un patrón de cuadrícula aproximado, lo que sugería que tal vez había 20 o 30 edificios, una estructura más grande en el centro, posiblemente una tienda general o una sala de reuniones. Y a un lado, parcialmente derrumbada pero aún reconocible,
la entrada a un pozo minero. Pensó que su padre sabía exactamente dónde estaba ese lugar. Lo había visitado, lo había estudiado y luego había pasado décadas asegurándose de que nadie más pudiera encontrarlo. ¿Por qué? Ramsey miró el mapa de la pared, el que tenía las anotaciones de su padre. La X que marcaba la piedra de brea estaba rodeada varias veces con líneas que se extendían hacia otras marcas. Peligroso, decía una nota. Mantener cerrado, decía otra. Siempre había supuesto que estaba siendo melodramático, protegiendo algún proyecto personal o su lugar favorito para acampar. Ahora se preguntaba si había algo más. El amanecer llegó lentamente. Ramsey preparó café y le dio de comer a Knox. Luego reunió provisiones para una expedición más larga. Si quería encontrar a Feldman y entender lo que estaba pasando, necesitaba localizar Pitchstone ella misma. El cuaderno le proporcionaba suficiente información para empezar. Feldman se había acercado desde el noreste, siguiendo lo que él llamaba la antigua carretera de carros. Ramsey conocía esa zona, ya que hacía años había guiado excursiones por ella, pero nunca había visto nada que se pareciera a una carretera antigua, lo que significaba que su padre la había ocultado. Bueno, salió al amanecer, con los golpes a su lado, moviéndose con el ritmo tranquilo de alguien que sabe cómo recorrer distancias sin agotarse. El bosque era precioso a primera hora de la mañana. La niebla se elevaba de los huecos y la luz se filtraba dorada a través de las copas de los árboles. Tardó 3 horas en llegar a la zona que Feldman había descrito. Encontró su rastro con bastante facilidad. Había marcado los árboles con pequeñas latas de piedras, probablemente para ayudarse a encontrar el camino de vuelta. El camino de carros, cuando finalmente lo vio, era apenas visible. Solo una depresión en el terreno, ligeramente más recta de lo que la naturaleza habría creado. Cubierta de helechos y musgo, la siguió hacia el norte. Knox, que iba por delante, y tras otra hora de cuidadoso rastreo, encontró el primer artefacto, una etiqueta metálica oxidada, medio enterrada en las raíces de un viejo abeto Douglas. Se arrodilló y la desenterró, quitándole la suciedad. El metal estaba corroído, pero aún podía distinguir los números estampados. 47. Y debajo, parcialmente oculto, Pitchstone. Era real. La etiqueta era una marca de identificación, del tipo que Myers utilizaba para llevar un registro de los trabajadores o del equipo. Sostenerla le resultaba extraño, como tocar un pedazo de historia que se suponía que ya no existía. Se guardó la etiqueta en el bolsillo y siguió por el camino de carros. El bosque parecía diferente aquí, de alguna manera más antiguo. Los árboles eran enormes, centenarios, con troncos tan gruesos que 3 personas no podían rodearlos con las manos unidas. La maleza era escasa bajo ellos, a la sombra del denso dosel. Knox se detuvo de repente, con las orejas levantadas. Ramsey se quedó inmóvil, escuchando voces débiles que provenían de delante y a la izquierda. Dot se alejó del camino de carros, utilizando los árboles como cobertura, y avanzó sigilosamente. Knox se mantuvo cerca, ahora en silencio. Su entrenamiento de sus días como guía entró en acción. A través de los árboles, vio movimiento. 2 hombres, ambos vestidos con ropa de senderismo, pero llevando un equipo que no parecía adecuado para una excursión informal con mochila. Uno tenía un GPS con una antena externa, del tipo que se utiliza para mediciones precisas. El otro sostenía lo que parecía un detector de metales. Estaban buscando algo. Ramsey observaba desde detrás de un enorme cedro, apenas respirando. Los hombres se movían metódicamente, barriendo con el detector de metales en lentos arcos, mientras el otro comprobaba su GPS y tomaba notas en una tableta. «Debería estar por aquí», decía uno de ellos. «Según las notas de Feldman». «Olvida las notas de Feldman», le interrumpió el otro. No sabía lo que estaba buscando. Necesitamos los datos originales del levantamiento topográfico. El anciano destruyó la mayor parte. No todos. Todavía hay una rama rota bajo los pies de Ramsey. Ambos hombres se giraron, escudriñando los árboles. Ella se tumbó, tirando de Knox a su lado, conteniendo la respiración. Uno de los hombres comenzó a caminar en su dirección, con la mano moviéndose hacia algo en su cinturón. No era una linterna, era una pistola. Esto no era una expedición de la sociedad histórica. Estos hombres estaban armados, eran profesionales y buscaban lo que su padre había intentado ocultar. El hombre se acercó a menos de 3 metros de su escondite y luego se detuvo.
Escudriñó el área, sospechoso, pero sin estar seguro. Después de un largo momento, se volvió hacia su compañero. Probablemente solo sea un animal. Tenemos que darnos prisa. Si alguien más encuentra este lugar, nadie encontrará nada. Coyle se aseguró de ello, y ahora está muerto, así que no queda nadie que lo sepa. Excepto yo, pensó Ramsey. Los hombres siguieron adelante, adentrándose en el bosque. Ramsey esperó 5 minutos después de que desaparecieran de su vista. Luego se levantó con cuidado y retrocedió, utilizando todas las habilidades que su padre le había enseñado para moverse en silencio. Estaba a unos 400 metros de distancia cuando se sintió lo suficientemente segura como para respirar con normalidad. Knox la miró, sintiendo su miedo y su confusión. «No pasa nada», le susurró. Aunque en WSN single quotes T. Su padre no solo había estado protegiendo un yacimiento histórico, lo había estado protegiendo de gente como esos hombres, gente que llevaba armas y dispositivos GPS y hablaba de los datos originales del estudio como si valiera la pena matar por ellos. Y Julian Feldman los había llevado directamente hasta allí. Tenía que encontrarlo antes que ellos. Punto. Ramsey rodeó a los 2 hombres armados, utilizando senderos y la cobertura natural para moverse por el bosque sin ser detectada. Knox se mantuvo cerca, con sus instintos alineados con los de ella. Habían rastreado juntos a muchos animales salvajes, pero ahora eran ellos los que tenían que tener cuidado de no dejar rastro. El camino de carros continuaba hacia el norte, y ella lo siguió a distancia, en paralelo, pero sin pisarlo directamente. Su padre le había enseñado esta técnica cuando era joven. Nunca tomes el camino obvio cuando no sabes lo que hay más adelante. Después de otra milla, el camino se ensanchó ligeramente y ella comenzó a ver indicios de una antigua construcción. Piedras talladas demasiado regulares para ser naturales, parcialmente enterradas en la tierra. Un anillo de hierro oxidado había podrido hacía mucho tiempo. No eran solo senderos, eran los restos de un asentamiento. Ahora se movía lentamente, examinándolo todo. El bosque había hecho su trabajo durante décadas, recuperando lo que los humanos habían construido. Pero los restos de piedra de alquitrán seguían allí, si sabías cómo buscarlos. Knox olfateó algo y arañó el suelo. Ramsey se arrodilló a su lado y apartó una capa de agujas de pino y tierra. Debajo había una piedra plana tallada con marcas. No eran exactamente letras, sino símbolos, marcadores de arcilla. Se dio cuenta de que los Kai Myers los utilizaban para denotar los límites de la propiedad. Su pulso se aceleró. Esto era más que una simple ciudad abandonada. Había sido una explotación minera con derechos legales y límites topográficos. Sacó el cuaderno de Feldman y cotejó sus bocetos. Según sus notas, el asentamiento principal debía estar a otro cuarto de milla más adelante, donde la carretera para carromatos terminaba en un claro natural. Lo encontró 20 minutos más tarde. El claro tenía quizás 2 acres, enclavado en un valle poco profundo por donde antes discurría un arroyo. Ahora el lecho del arroyo estaba seco, lleno de escombros, pero podía ver su forma atravesando el centro del asentamiento. Había cimientos por todas partes. Las piedras y la madera se habían derrumbado y estaban cubiertas de maleza, pero eran inconfundibles. Aquello había sido una ciudad real con gente real, y alguien se había tomado muchas molestias para asegurarse de que cayera en el olvido. Punto. Ramsey se movió con cuidado entre las ruinas, leyendo la distribución. El edificio central había sido grande, tal vez de 9 metros por 12, una tienda o un salón de reuniones, como ella había supuesto. De él partían estructuras más pequeñas, probablemente viviendas o barracones, y en el extremo más alejado del claro, en la ladera, estaba la entrada de la mina. Unos soportes de madera enmarcaban la abertura, desgastados pero aún en pie. Alguien la había sellado con rocas y tierra, pero la barrera se había derrumbado parcialmente. El hueco era lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera pasar a duras penas. Golpea el viento, reacio a acercarse a la mina. Ramsey no lo culpaba. La abertura exhalaba aire frío que olía a piedra húmeda y descomposición. Estaba a punto de examinar la mina más de cerca cuando lo oyó. Un sonido como de tela rasgándose. Luego, una maldición ahogada. Alguien estaba dentro de una de las estructuras derrumbadas. Ramsey se movió hacia el sonido. Golpes en su talón. La estructura había sido una vez una cabaña. Pensó que 3 paredes estaban parcialmente en pie y que el techo se había derrumbado por completo. A través de un hueco en las vigas,
Pudo ver movimiento. Julian Feldman gritó. El movimiento se detuvo. Luego, con cautela, ¿quién pregunta? Me llamo Ramsey Coyle. Encontré tus caballos. ¿Estás herido? Una pausa. Coyle como en Malcolm Coyle. Era mi padre. Otra pausa. Esta vez más larga. Entonces, la persona que estaba dentro se movió y ella pudo verlo a través del hueco. Llevaba las mismas gafas finas que en la foto del carné de conducir. Julian Feldman. Necesito ayuda, dijo, y su voz transmitía el peso de alguien que había estado solo y asustado durante demasiado tiempo. Ramsey lo ayudó a salir de la estructura derrumbada. Estaba en mal estado, deshidratado, agotado y con un tobillo muy magullado que estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Tenía la chaqueta rota, del mismo tejido que ella había encontrado en el claro hacía unos días. Había estado moviéndose desde entonces, escondiéndose, tratando de adelantarse a quienquiera que lo persiguiera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó, ofreciéndole agua. Dot bebió profundamente antes de responder. 4 días, quizás 5. He perdido la cuenta. El permiso decía 3 días. Mentí en el permiso. Sabía que necesitaría más tiempo. Hizo un gesto de dolor al intentar apoyar el peso sobre el tobillo lesionado, aunque no pensé que lo necesitaría así. Ella le ayudó a sentarse contra una pared en pie, donde tenía cobijo y sombra. Knox se acomodó cerca, observándole con ojos curiosos pero cansados. «Cuéntame qué ha pasado», dijo Ramsey. Feldman se frotó la cara, con las manos ligeramente temblorosas. «Soy profesor de historia. Llevo años investigando pueblos fantasma, solo como hobby. Pitchstone aparecía constantemente en los registros antiguos, pero nadie podía verificar que existiera. Entonces encontré el nombre de tu padre en unos estudios archivados. ¿Cómo contactaste con él?» «A través de la Sociedad Histórica. Tenían una dirección antigua en Bend. Le escribí una carta, sin esperar mucho, pero me respondió. Intercambiamos correos electrónicos durante unos meses. ¿Qué te contó?» «Al principio, no mucho. Era muy protector con este lugar. No quería que viniera aquí, pero yo seguí insistiendo. Le seguí mostrando mi investigación. Al final, me dio algunas pistas, puntos de referencia, características geográficas suficientes para que pudiera encontrarlo si tenía cuidado». Ramsey sintió una frustración familiar que le recordaba a su padre, reservado, protector, que nunca daba una respuesta directa, incluso cuando se le presionaba. «¿Por qué le importaba tanto?», preguntó ella. Feldman la miró directamente. «Por lo que hay aquí. No solo la ciudad, sino lo que encontraron. Tu padre lo descubrió en los años 70. Creo que fue entonces cuando empezó a sellar los registros, asegurándose de que nadie pudiera rastrear la ubicación. ¿Qué encontraron? Plata. Plata de alta calidad. Una de las vetas más ricas de Oregón. Pero la mina estaba en tierras en disputa, nunca reclamadas legalmente, nunca exploradas adecuadamente. Cuando los colonos se dieron cuenta de lo que tenían, intentaron mantenerlo en secreto, procesarlo discretamente, evitar llamar la atención. Tu padre encontró pruebas de la beta en antiguos registros mineros y lo confirmó con sus propias exploraciones. La mente de Ramsey se aceleró. La plata. Eso explicaba el secretismo, los registros sellados, las décadas de vigilancia de su padre. «¿Pero por qué no reclamarla legalmente?», ella preguntó. Como el terreno nunca se colonizó adecuadamente, los mineros originales eran, en esencia, ocupantes ilegales. Y cuando estalló la violencia, las peleas por la reclamación, las acusaciones de robo, todos desaparecieron. Nunca se presentaron reclamaciones legales, lo que significa que, técnicamente, la plata sigue ahí para quien la quiera. Si alguien pudiera demostrar la ubicación y validar el filón, podría presentar una reclamación moderna y probablemente sería aceptada. «Y eso es lo que te trajo aquí», dijo Ramsey. «Entender a Downing. No solo estabas investigando la historia, estabas tratando de validar la concesión». Feldman tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Me contrató una empresa de desarrollo inmobiliario de Seattle. Habían oído rumores sobre Pitchstone y querían una confirmación. Me pagaron para encontrarlo y documentarlo todo». Knox gruñó en voz baja. Ramsey sintió la misma ira creciendo en su pecho. «Así que los llevaste directamente hasta allí». «No sabía lo que estaba haciendo realmente», dijo Feldman rápidamente.
Pensaba que solo era una investigación histórica, documentar un asentamiento perdido. No me di cuenta de que querían la concesión minera hasta que ya había aceptado. Y para entonces ya eran dueños de tu investigación, terminó Ramsey. Él asintió con tristeza. El sonido de ramas rompiéndose los hizo a ambos quedarse quietos. Alguien se acercaba a través de las ruinas, moviéndose sin preocuparse por pasar desapercibido. Los hombres armados habían encontrado Pitchstone. Ramsey agarró a Feldman del brazo y lo empujó hacia el interior de la estructura derrumbada. Knox encontró un rincón donde las paredes que quedaban en pie les proporcionaban cobertura y se pegó a su pierna, en silencio y alerta. A través de los huecos entre los troncos, pudo ver dos figuras entrando en el claro. Eran los mismos hombres que había visto antes con el GPS y el detector de metales. Ahora se movían con confianza. Ya no buscaban, sino que habían llegado. Uno de ellos hablaba por una radio. Ubicación confirmada. El asentamiento está aquí, tal y como indicaban los antiguos estudios. Necesitaremos al equipo completo para la excavación. La radio emitió una respuesta que Ramsey no pudo oír. El trabajo de Feldman era preciso. El hombre continuó. Deberíamos haberle escuchado antes de que se acobardara. A su lado, Feldman se estremeció al oír su nombre. Los hombres atravesaron el claro examinando las ruinas con interés profesional. El que llevaba el GPS tomaba lecturas y marcaba puntos de referencia. El otro fotografiaba todo con una cámara de alta gama. La entrada de la mina está sellada. Uno de ellos dijo, necesitaremos equipo para despejarla con seguridad. La empresa quiere primero muestras del núcleo, verificar la beta antes de comprometer recursos. ¿Y qué hay de Feldman? ¿Qué hay de él? Lleva 4 días aquí sin provisiones. O está muerto o casi. En cualquier caso ya no es nuestro problema. Las palabras eran casuales, desdeñosas. Lo habían dejado morir, se dio cuenta Ramsey. O tal vez se habían asegurado de que no regresara. Miró a Feldman y vio la confirmación en sus ojos. Esos hombres habían ido a por él cuando intentó retirarse del acuerdo. Lo habían expulsado de su campamento, destruido su equipo y abandonado en medio de la nada. Punto. Los hombres continuaron inspeccionando el claro, acercándose a la cabaña derrumbada donde se escondían Ramsey y Feldman. Knox se tensó, listo para defenderse si fuera necesario. Uno de los hombres se detuvo cerca de la entrada de la mina. Alguien ha estado aquí recientemente. Estas rocas han sido movidas. Feldman probablemente no importe. Mañana tendremos... Le interrumpió un ruido procedente del bosque. Ramas crujiendo, deliberadamente y con fuerza. Ambos hombres se giraron, llevando lo que estaba pasando un segundo antes que Knox. Se acercaba a otra persona y fuera quien fuera, no estaba intentando hacer ruido. Dot. Una mujer mayor emergió de entre los árboles, caminando con los pasos lentos y mesurados de alguien que ha pasado toda su vida en las montañas. Llevaba pantalones de lona y una camisa de trabajo descolorida, y su cabello gris estaba recogido en una trenza práctica. Miró a los dos hombres con la expresión de alguien que encuentra invitados no deseados en su propiedad. ¿Se han perdido, chicos?, preguntó. Dot. Los hombres intercambiaron miradas. Esto es terreno público, dijo uno de ellos. ¿Público? Sí, pero no abierto a excavaciones comerciales sin permisos. La mujer se acercó y Ramsey pudo ver que llevaba un bastón, o lo que parecía un bastón, pero que probablemente era algo más útil en una confrontación. Soy la administradora voluntaria de este sector. ¿Quieren mostrarme sus permisos? Solo estamos haciendo senderismo con equipo de topografía y un teléfono satelital. Inténtalo de nuevo. El hombre con el GPS dio un paso adelante. Mire, señora, no queremos problemas. Estamos llevando a cabo una investigación legítima sobre ¿qué? Minas de plata olvidadas. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Llevo 30 años patrullando estas montañas. Conozco todos los pueblos fantasma, todas las concesiones mineras abandonadas, todos los cazadores de tesoros que creen haber encontrado algo especial. No son los primeros ni serán los últimos. Tenemos autorización de... No me importa quién les haya autorizado. Esta tierra es un espacio natural protegido. No se permite ninguna actividad comercial sin la aprobación federal, que tarda meses en obtenerse y requiere estudios de impacto ambiental. ¿Los tienen? Los hombres no respondieron. Eso pensaba. La mujer sacó su propia radio. Voy a informar de esto. Podéis dar explicaciones al servicio forestal. El hombre de la pistola llevó la mano al cinturón.
La mujer lo vio y se detuvo, con expresión endurecida. No hagáis nada de lo que os arrepintáis, dijo en voz baja. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces, el hombre levantó lentamente las manos, mostrando que estaban vacías. Nos vamos, dijo. Sin problemas. Buena elección. La mujer mantuvo la radio a la vista. Y no vuelvan sin los permisos adecuados. Los hombres retrocedieron, sin apartar la vista de ella hasta que llegaron al borde del claro. Entonces se dieron la vuelta y desaparecieron en el bosque. Moviéndose rápidamente, la mujer esperó hasta que se hubieran ido. Luego bajó la radio y miró directamente a la cabaña derrumbada donde se escondía Ramsey. Ya puedes salir, dijo. Dot Ramsey dudó, luego ayudó a Feldman a ponerse de pie y salió de su escondite. Knox se mantuvo cerca, observando al desconocido con atención. La mujer los miró con una mirada aguda pero no desagradable. Ramsey Coyle, si no me equivoco. Te pareces mucho a tu padre. ¿Conocías a Malcolm? Lo conocías. Trabajamos juntos durante 15 años. Me formó como administrador de zonas silvestres en los años 90. La mujer le tendió la mano. Vivian Price, tu padre y yo dedicamos mucho tiempo a asegurarnos de que lugares como este permanecieran ocultos. Ramsey le estrechó la mano, atónita. Su padre nunca le había mencionado que trabajara con nadie en sus estudios. Ella siempre había dado por sentado que trabajaba solo. ¿Por qué no me habló de usted? Porque no te habló de muchas cosas. Vivian miró a Feldman. Tú debes de ser el profesor que ha estado haciendo preguntas. Malcolm te mencionó en una de nuestras últimas conversaciones. Dijo que eras persistente, pero bien intencionado. Feldman esbozó una débil sonrisa. Lo siento. No sabía en lo que me estaba metiendo. Pocas personas lo saben. Vivian examinó su tobillo lesionado y luego miró a Ramsey. Necesita atención médica adecuada, y tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Esos hombres volverán, dijo Ramsey. Oh, sé que lo harán. Han invertido demasiado como para marcharse ahora. Vivian se enderezó y miró a su alrededor. Pero la próxima vez serán más cuidadosos. Traerán abogados, permisos, tal vez incluso a las fuerzas del orden si han logrado sobornar a las personas adecuadas. ¿Pueden realmente reclamar la mina legalmente? Es complicado. El asentamiento original nunca se registró adecuadamente, lo que significa que los derechos mineros probablemente sigan disponibles. Pero ahora es un espacio natural protegido, lo que limita la actividad comercial. Se necesitarían años de batallas legales para resolverlo. Vivian hizo una pausa. A menos que puedan demostrar la propiedad inmediata a través de alguna laguna legal en la que no hayamos pensado. Ramsey pensó en los archivos sellados de su padre, en sus décadas de secretismo. ¿Qué no me estás contando? Vivian se quedó callada un momento y luego suspiró. Tu padre encontró algo más aquí, algo más que plata. Por eso se esforzó tanto en mantener este lugar oculto. ¿Qué encontró? Pruebas de lo que realmente les sucedió a los habitantes de Pitchstone. ¿Por qué se marcharon tan repentinamente y a dónde fueron algunos de ellos? Vivian miró la entrada de la mina. Está dentro. Me lo enseñó una vez y me hizo prometer que lo ayudaría a protegerlo si le pasaba algo. ¿Qué es? La verdad. Y la verdad vale más que cualquier veta de plata. Antes de que Ramsey pudiera responder, Knox ladró con fuerza, mirando hacia donde se habían ido los hombres armados. A lo lejos oyó motores. Varios vehículos se acercaban. Los hombres no se habían ido. Habían pedido refuerzos. Tenemos que irnos, dijo Vivian, ahora mismo. Se movieron tan rápido como el tobillo lesionado de Feldman les permitía. Ramsey lo sostenía por un lado mientras Vivian exploraba el terreno. Knox se situó entre ellos y los sonidos que se acercaban, atento a cualquier señal de persecución. Los motores se habían detenido, lo que significaba que los vehículos habían aparcado en algún lugar de la antigua carretera forestal que atravesaba este sector. Punto. Vivian los alejó del claro, siguiendo una ruta que evitaba los senderos evidentes. Se movía con la eficiencia de alguien que había pasado décadas en estas montañas, leyendo el terreno y eligiendo caminos que dejaban el mínimo rastro. ¿Cuántos crees que han traído?, preguntó Ramsey. Al menos 6, por lo que he oído. Quizás más, respondió Vivian mirando hacia atrás. Ya no son cazadores de tesoros ocasionales, son guardias de seguridad profesionales, del tipo que contratan las empresas cuando quieren proteger un lugar. Llegaron a un afloramiento rocoso que les proporcionaba un refugio temporal. Feldman se derrumbó contra una roca. Respiraba con dificultad y tenía el rostro pálido por el dolor. Ramsey se arrodilló a su lado y le examinó el tobillo.
La hinchazón había empeorado con el movimiento. No puedo seguir así, dijo. Te estoy retrasando. No te vamos a dejar aquí, dijo Ramsey con firmeza. Vivian estaba escaneando el bosque que se extendía bajo ellos. Hay una estación de guardabosques a unos 8 kilómetros al noreste, ahora abandonada, pero tiene una radio de emergencia que funciona. Podemos pedir ayuda desde allí. 8 kilómetros. Es nuestra mejor opción. Esos hombres registrarán primero la zona más cercana, lo que nos da tiempo. Viven se volvió hacia Ramsey, pero tenemos que decidir qué hacemos con Pitchstone. Si simplemente llamamos para denunciar a esos hombres como intrusos, se irán y volverán con autoridad legal. Los abogados de las empresas pueden hacer desaparecer muchos problemas. Entonces, ¿qué alternativa hay? Mostramos a las autoridades lo que encontró tu padre. La prueba que lo cambia todo. Viven hizo una pausa. Pero eso significa entrar en la mina. Ramsey miró hacia el claro, ahora oculto por la distancia y los árboles. La entrada de la mina, sellada durante décadas, guardaba el secreto por el que su padre había muerto protegiendo. Dime qué hay ahí abajo, dijo. Vivian se recostó contra las rocas, vigilando mientras hablaba. La veta de plata es un mineral de alta calidad. Probablemente valga millones si se extrae adecuadamente. Pero cuando tu padre estaba inspeccionando la zona en los años 70, encontró algo más en los pozos más profundos. Documentos escondidos en una cámara sellada. ¿Qué tipo de documentos? Cartas, diarios, documentos legales. Los primeros colonos de Pitchstone no eran solo mineros. Eran refugiados, familias que habían huido de la violencia y la persecución en otros campamentos mineros. Vinieron aquí para empezar de nuevo, para construir algo mejor. La voz de Viven se suavizó, y durante un tiempo lo consiguieron. Crearon una comunidad auténtica, autónoma y equitativa. Compartían los beneficios de la plata a partes iguales y los utilizaban para construir escuelas e infraestructuras. Feldman ahora escuchaba, a pesar del dolor. ¿Qué les pasó? La empresa minera se enteró de la plata. Envió representantes para comprarles. Cuando los colonos se negaron a vender, las cosas se pusieron feas. Intimidación, amenazas, violencia. Varias personas desaparecieron. La empresa afirmó que actuaba dentro de sus derechos legales, que la tierra nunca había sido reclamada debidamente. Así que los colonos se marcharon, dijo Ramsey. La mayoría sí, pero no sin antes documentar todo, cada amenaza, cada acto de violencia, cada intento de robarles su propiedad. Sellaron esos documentos en la mina junto con las pruebas de su derecho legal sobre la tierra. Tu padre los encontró décadas más tarde y se dio cuenta de que seguían siendo legalmente relevantes. ¿Cómo? Porque la empresa minera que los aterrorizó todavía existe, se fusionó con otras corporaciones a lo largo de los años, pero la entidad corporativa es continua. Si esos documentos se hicieran públicos, demostrarían las irregularidades históricas y podrían invalidar cualquier reclamación moderna que intentaran hacer sobre estas tierras. Tu padre mantuvo este lugar oculto, no para proteger la plata, sino para proteger las pruebas hasta que llegara el momento adecuado para utilizarlas. Ramsey sintió el peso de la comprensión apoderarse de ella. Su padre no había sido obsesivo ni paranoico, había sido estratégico, esperando el momento adecuado para invalidar, revelar la verdad. Y ahora que ese momento había llegado, dijo, sí, pero solo si podemos llegar a esos documentos antes que la corporación. El sonido de las voces llegaba desde abajo. El grupo de búsqueda se estaba dispersando, moviéndose por las ruinas de Pitchstone. Tenían tal vez una hora antes de que los buscadores ampliaran su radio para incluir este afloramiento. Ramsey tomó una decisión. Vivian, lleva a Feldman a la estación de guardabosques. Pide ayuda. Informa de todo. Yo volveré a la mina. Conseguiré los documentos. Es demasiado peligroso ir sola. Conozco estas montañas. Puedo moverme más rápido sola y evitar que me detecten. Ramsey miró a Knox. Además, no estaré completamente sola. Vivian la observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. Tu padre estaría orgulloso y probablemente furioso. Sacó una pequeña bolsa impermeable de su mochila y se la entregó a Ramsey. Necesitarás esto. Los documentos están en una cámara sellada a unos 60 metros dentro del pozo principal. Hay un pasadizo lateral marcado con 3 piedras apiladas verticalmente. La cámara está detrás de una pared falsa. Presiona la piedra marcada con el cincel y se abrirá. Ramsey cogió la bolsa.
¿Cómo sabes tantos detalles? Tu padre me llevó allí una vez y me lo enseñó todo. Me hizo memorizar la ubicación por si le pasaba algo. La expresión de Vivian se ensombreció. Siempre me pregunté si su muerte fue realmente un accidente. Ahora estoy segura de que no lo fue. La posibilidad de que su padre hubiera sido asesinado había ido creciendo en la mente de Ramsey desde que encontró a Feldman. Ahora, al oírlo como un hecho, sintió que una fría claridad se apoderaba de su ira. Me aseguraré de que estos documentos salgan a la luz, dijo. Cueste lo que cueste. Vivian le agarró del hombro. Ten cuidado. Esta gente ya ha matado una vez. No dudarán en volver a hacerlo. Se separaron en el saliente. Vivian ayudó a Feldman a dirigirse al noreste, hacia la estación de guardabosques, mientras Ramsey daba la vuelta para volver a Ward Pitchstone con Knox. Se movió por el bosque como su padre le había enseñado, lentamente, utilizando deliberadamente el terreno y las sombras para ocultar su presencia. Tardó una hora en volver al claro. El grupo de búsqueda había seguido adelante, probablemente asumiendo que cualquiera que se escondiera huiría del asentamiento en lugar de dirigirse hacia él. Podía oírlos a lo lejos, abriéndose paso entre la maleza con la despreocupación de quienes no temen ser oídos. La entrada de la mina estaba desprotegida. No esperaban que nadie entrara. Ramsey se quedó en la entrada, mirando hacia la oscuridad. Knox gimió suavemente, reacio al entrar. Ella no lo culpaba. La mina exhalaba aire frío que olía a tierra y viejos secretos. Sacó su linterna, revisó su mochila una vez más y luego miró a Knox. Quédate aquí, vigila la entrada. Volveré pronto, dijo él, obediente, pero descontento. Ella le rascó las orejas una vez, luego se dio la vuelta y entró en la mina. Envuelta por la oscuridad y el peso de la montaña sobre ella, el bosque continuó su búsqueda, sin saber que lo que buscaban estaba ahora detrás de ellos. Al descender a la tierra donde esperaban los secretos de su padre, la mina estaba más fría de lo que Ramsey esperaba. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad absoluta, iluminando las paredes de piedra toscamente tallada, sostenidas por antiguas vigas de madera. La madera estaba sorprendentemente intacta, conservada por la temperatura fresca constante y la falta de humedad. Sus botas crujían sobre la grava suelta y los fragmentos de roca que habían caído del techo a lo largo de décadas. Se movía con cuidado, probando cada paso antes de apoyar su peso. Los derrumbes en las minas podían ocurrir sin previo aviso, especialmente en pozos tan antiguos. El aire estaba viciado, pero se podía respirar, probablemente gracias a la entrada parcialmente derrumbada, que permitía cierta circulación. El pozo principal descendía en un ángulo suave, lo suficientemente ancho como para que dos personas pudieran caminar una al lado de la otra. Todavía se veían las huellas de los vagones en el suelo, raíles oxidados que en su día habían transportado mineral a la superficie. Las marcas de las herramientas dejaban cicatrices en las paredes, donde los mineros habían picado la roca en busca de la veta. Investigaciones criminales que abarcaban un siglo y medio. No se trataba solo de un interés histórico, era algo explosivo. Ahora entendía por qué lo había mantenido en secreto, por qué había pasado décadas asegurándose de que nadie pudiera encontrar este lugar. Quizás había estado esperando el momento adecuado para revelarlo, o tal vez simplemente lo había estado protegiendo hasta que apareciera alguien de confianza, alguien como ella. Ramsey extendió todo sobre el viejo escritorio de su padre y comenzó a fotografiar cada documento con su teléfono. La cobertura era irregular, tan lejos de la ciudad, pero si podía llegar a un terreno más elevado, tal vez podría subir las imágenes a un almacenamiento en la nube. Copias de seguridad digitales dispersas y seguras que no podrían destruirse quemando un solo juego de papeles. Trabajó toda la noche documentando metódicamente todo. Knox dormitaba junto a la estufa de leña, levantando la cabeza de vez en cuando algún ruido exterior llamaba su atención, pero el bosque permanecía en silencio, conteniendo la respiración hasta el amanecer. Había fotografiado cada página, cada mapa, cada fotografía. Los originales volvieron a la caja de municiones, que selló y escondió en un espacio debajo de las tablas del suelo que su padre había construido años atrás. Se lo había mostrado una vez, haciéndole prometer que recordaría dónde estaba. Otro secreto que había compartido con ella. Otra preparación para un día que sabía que podría llegar. Preparó café y se quedó en el porche,
contemplando el amanecer sobre las montañas. En algún lugar, Viven estaba poniendo a Feldman a salvo y pidiendo ayuda. Las fuerzas del orden responderían, pero llevaría tiempo. La comisaría más cercana estaba a 65 kilómetros y necesitarían organizar una respuesta adecuada antes de venir aquí, lo que significaba que Ramsey tenía quizás 12 horas antes de que llegara la ayuda oficial. 12 horas en las que el equipo de seguridad de la corporación la buscaría a ella y a los documentos con creciente desesperación. No podía simplemente esconderse y esperar. Al final encontrarían la cabaña, y cuando lo hicieran, estaría atrapada. No, tenía que ir a ellos, tenía que establecer condiciones, crear una situación en la que su única opción fuera retroceder. Punto. Era arriesgado, posiblemente estúpido, pero era lo que habría hecho su padre. Cargó su mochila con provisiones, agua, comida, botiquín de primeros auxilios, cuerda, la radio portátil, bengalas. También cogió algo del armario cerrado con llave de su cobertizo, un rifle de caza que había pertenecido a su padre. No quería usarlo. No estaba segura de poder usarlo contra otra persona, pero tenerlo podría marcar la diferencia entre que la tomaran en serio y la ignoraran. Joe Knox observó sus preparativos, comprendiendo que algo importante estaba sucediendo. Cuando ella abrió la puerta de la cabaña, él estaba listo, alerta y concentrado. «Vamos a tener una conversación», le dijo ella. El camino a Pitchstone le resultaba familiar ahora. Hizo buen tiempo y llegó al asentamiento a media mañana. El campamento de la corporación había crecido. 3 tiendas de campaña, equipo portátil, un generador zumbando de fondo. El grupo de búsqueda se había instalado para una operación más larga. Ramsey rodeó el campamento, observando desde la distancia. Contó 10 personas, todos hombres, todos con ropa táctica similar que sugería seguridad profesional en lugar de empleados corporativos. 2 estaban armados con armas cortas visibles. Los demás probablemente tenían armas ocultas. Y de pie cerca de la tienda más grande, revisando mapas en una mesa portátil, estaba el hombre de las fotografías, ahora más viejo, con el pelo gris y ligeramente encorvado, pero sin duda la misma persona que una vez había sido copiada en los informes de su padre. Gerald Sutherland, director regional de la moderna filial de Cascade Mining, Cascadia Resource Development, un hombre cuyo abuelo había dirigido la empresa original Cascade Mining Company en la década de 1880. Un hombre que tenía todas las razones para querer los documentos históricos. Destruida, Ramsey lo observó durante mucho tiempo, estudiando su lenguaje corporal, la forma en que interactuaba con el equipo de seguridad. Él estaba al mando, sin duda, pero había algo desesperado en sus movimientos. No se trataba solo de dinero o de la reputación de la empresa. Era algo personal. Tomó una decisión. Saliendo del tren, entró abiertamente en el campamento con el rifle colgado a la espalda y las manos a la vista. Knox se quedó a su lado, tranquilo pero atento. El equipo de seguridad reaccionó de inmediato, con las manos en las armas, formando un perímetro alrededor de ella, pero nadie le apuntó. Eran profesionales y ella no representaba una amenaza directa. Sutherland levantó la vista de sus mapas y se quedó paralizado. Por un momento, algo parecido a la culpa se reflejó en su rostro. Luego su expresión se endureció hasta alcanzar la neutralidad corporativa. «Señorita Coyle», dijo, «me alegro de que esté a salvo. Estábamos preocupados por usted. ¿Y ustedes? Por supuesto, estas montañas son peligrosas, especialmente podría haber un excursionista herido en la zona. Organizamos este grupo de búsqueda para ayudar». «¿Así es como lo llaman?», sonrió Sutherland, con una sonrisa fría y débil. ¿Cómo otra cosa podría llamarlo? Una tapadera para una excavación legal en terrenos federales. Ramsey señaló el equipo que los rodeaba. «A menos que tengan previsto presentar los permisos y los estudios de impacto ambiental correspondientes, tenemos toda la intención de seguir los procedimientos legales. Después de asegurar el lugar y eliminar cualquier prueba de irregularidades históricas», la sonrisa desapareció. «No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Tu abuelo también lo sabía. Estaba allí cuando destruyeron Pitchstone». Ramsey dio un paso adelante, ignorando al equipo de seguridad. «Mi padre encontró los documentos.
La prueba de lo que hizo la Cascade Mining Company. Y tú has pasado los últimos 2 años intentando asegurarte de que nadie más los encontrara. Southern Thurland se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más vieja, más cansada. Tu padre era un hombre obstinado. Intenté razonar con él. Intenté explicarle que esas viejas rencillas ya no importaban. Las personas involucradas llevan mucho tiempo muertas. ¿Por qué desenterrar el pasado? Porque el pasado no está muerto. Tu corporación se basa en el robo y el asesinato. Mi corporación proporciona puestos de trabajo, recursos y desarrollo económico en tierras que tú robaste. Somos los propietarios legales de estas tierras. Lo que sucedió en la década de 1880 es irrelevante para las reclamaciones modernas, no cuando hay una cadena continua de irregularidades. No cuando los documentos prueban que tu abuelo ordenó personalmente la violencia contra los colonos. Ramsey sacó su teléfono y lo levantó. Tengo fotografías de todo. Cada entrada del diario, cada documento legal, cada prueba que mi padre conservó. Y las he subido a 3 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube, con instrucciones de hacerlas públicas si me pasa algo. Era un farol. No tenía cobertura para subir nada. Pero Sutherland no lo sabía y se puso pálido. Estás cometiendo un error. Ah, sí, porque parece que tú eres el que ha cometido errores. Contratar a Feldman para encontrar este lugar, enviar a tu equipo de seguridad tras él cuando se echó atrás y matar a mi padre cuando no quiso cooperar. Eso fue un accidente, ¿verdad? Porque ya no creo en los accidentes convenientes. Sutherland miró a su equipo de seguridad, sopesando claramente sus opciones. Ramsey podía ver cómo calculaba, considerando si podía permitirse dejarla marchar con esa información. Esto es lo que va a pasar, dijo ella antes de que él pudiera decidir. Vas a recoger este campamento y marcharte. Vas a renunciar a cualquier derecho sobre esta tierra y vas a emitir una declaración pública reconociendo los crímenes históricos cometidos por la Cascade Mining Company. O publicaré los documentos inmediatamente y me pasaré el resto de mi vida asegurándome de que todo el mundo sepa lo que hizo tu familia. Todos los medios de comunicación, todas las sociedades históricas, todas las agencias gubernamentales a las que les pueda importar. Mi misión será destruir todo lo que has construido. Sutherland se rió, pero sonó forzado. No tienes ese alcance. Quizás no, pero conozco a gente que sí lo tiene. Pensó en Viven, en la red de guardianes de la naturaleza y activistas medioambientales que llevaban décadas protegiendo estas montañas, y apuesto a que les encantaría tener una nueva causa por la que luchar. El enfrentamiento se prolongaba a su alrededor. El bosque estaba en silencio, a la espera. Finalmente, Sutherland habló. Aunque quisiera cumplir, no puedo. Este proyecto tiene inversores y supervisión corporativa. No puedo simplemente irme. Entonces prepárate para la batalla legal, porque las autoridades ya están en camino, y cuando lleguen aquí me encontrarán viva, ilesa y muy habladora. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Ramsey sonrió. ¿Quieres averiguarlo? Southern Thurland la miró fijamente durante un largo momento, y ella vio algo romperse detrás de sus ojos. El cálculo pasó de la agresividad al control de daños. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero que te vayas. Quiero que se proteja esta tierra y quiero que se limpie el nombre de mi padre. Hecho. Pero los documentos se donarán a la Sociedad Histórica de Oregón, donde pertenecen. Un registro público accesible para cualquiera que quiera saber la verdad. Ramsey bajó el teléfono. Eso no es negociable. Sutherland asintió lentamente. Está bien, tú ganas. Pero sus ojos prometían que esto no había terminado. El equipo de seguridad comenzó a desmontar el campamento a los pocos minutos del acuerdo de Southern Thurland. Ramsey observaba desde la distancia, con los golpes a su lado, asegurándose de que cumplieran lo acordado. Pero algo no le cuadraba. Los hombres se movían con demasiada eficiencia, con demasiada determinación. Sin la reticencia que ella esperaba de gente que abandonaba una operación rentable, estaban tramando algo. Ella captó las miradas entre Southern Thurland y su jefe de seguridad. Las sutiles señales con las manos que utilizan los profesionales cuando no quieren que los escuchen. Fuera cual fuera el acuerdo al que había llegado Southern Thurland, ya estaba buscando la manera de eludirlo. Ramsey retrocedió lentamente hacia el árbol, manteniendo sus movimientos casuales, tratando de no provocar una respuesta. Knox percibió su tensión y se mantuvo cerca, con el cuerpo agachado,
listo para cualquier problema. Había avanzado unos 20 metros cuando Sutherland se volvió y la miró directamente. Señorita Coyle, la llamó. Una cosa más. Ella se detuvo y llevó la mano al rifle que llevaba a la espalda. Esas cuentas de almacenamiento en la nube que mencionó, continuó Sutherland, caminando hacia ella. Tengo curiosidad por saber cómo logró subir los archivos si no hay cobertura móvil en esta zona. Lo hemos comprobado. La torre más cercana está a 24 kilómetros. Su farol había sido descubierto. Tengo conexión por satélite. Lo intentó, pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba poco convincente. Sutherland sonrió. ¿De verdad? Porque nuestro equipo no muestra ninguna transmisión por satélite desde esta zona en las últimas 12 horas, lo que significa que esos documentos siguen en su teléfono o escondidos en algún lugar cercano. El equipo de seguridad había dejado de recoger. Ahora se estaban dispersando, formando un círculo alrededor de su posición. Esto no tiene por qué ser difícil, dijo Sutherland. Dame el teléfono y dime dónde están escondidos los originales. A cambio, te dejaré marchar. Incluso puedes mantener tu historia sobre tu padre. Emitiremos un comunicado en honor a su labor conservacionista. Todos ganan, excepto la verdad. La verdad es complicada. Mi abuelo cometió errores. Sí, pero la gente de Peachstone eran ocupantes ilegales de terrenos de la empresa. Sabían los riesgos que corrían cuando se negaron a marcharse. Lo que ocurrió fue trágico, pero también era legal en el contexto de la época. El asesinato nunca es legal. El asesinato requiere pruebas, y tú no tienes ninguna. Sutherland estaba ahora más cerca, a unos 3 metros de distancia. Esos documentos muestran intimidación. Sí. Disputas por la propiedad, sin duda, pero asesinato real, no hay confesión, ni testimonio de testigos oculares que se sostenga en un tribunal moderno. Solo la palabra de personas que tenían todas las razones para mentir para salvar su reclamación. Ramsey sabía que tenía razón en cuanto a los tecnicismos legales. Los documentos eran condenatorios, pero no concluyentes. Generarían publicidad negativa, tal vez desencadenarían investigaciones, pero no necesariamente darían lugar a cargos penales un siglo y medio después, aunque arruinarían su reputación. Y claramente, eso era suficiente para desesperarlo. Última oportunidad, dijo Sutherland, el teléfono y la ubicación de los originales. No, suspiró como si esperara su respuesta, pero de todos modos se sintió decepcionado. Luego hizo un gesto a su equipo de seguridad. Se movieron rápido, profesionales y coordinados. 2 se le acercaron por delante, mientras que otros 2 la rodearon por los flancos. Ramsey corrió tras ella, esprintando hacia el bosque más espeso, donde la superioridad numérica importaría menos que el conocimiento del terreno. Dawn recorrió 30 metros antes de que alguien la derribara por un lado. Cayó al suelo con fuerza y la espuma salió volando de su agarre. Knox atacó inmediatamente, hincando los dientes en el brazo del agente de seguridad y obligándolo a soltarla. Ramsey se puso en pie rápidamente y agarró su teléfono, pero otros 2 agentes se abalanzaron sobre ella. Luchó utilizando el entrenamiento en defensa personal de sus días como guía, pero ellos eran más jóvenes, más fuertes, y estaban entrenados precisamente para este tipo de situaciones. Uno de ellos le arrancó el rifle de la espalda, mientras otro le inmovilizaba los brazos. Knox se estaba volviendo loco, atacando a cualquiera que se le acercara, pero alguien lo había agarrado por el cuello y lo retenía. «No le hagáis daño al perro», gritó Sutherland. «Solo inmovilizadlo». Ataron las muñecas de Ramsey con bridas y le quitaron el teléfono. Uno de los agentes se desplazó por sus fotos, comprobando lo que había documentado. Lo tenía todo, informó a Sutherland. Documentación completa de todos los papeles, borrado todo, luego destruido el teléfono. ¿Y ella? Sutherland miró a Ramsey durante un largo momento. Ella vio que sopesaba las opciones, consideraba los resultados, calculaba los riesgos. El plan original, dijo finalmente. Llévenla a la mina. Ha habido un trágico accidente. Una excursionista inexperta yendo a lugares a los que no debería haber ido. El pozo se derrumbó. Muy desafortunado. A Ramsey se le enterrarla en la misma mina donde su padre había ocultado la verdad. La gente sabe que estoy aquí, dijo ella. Vivian Price, Julian Feldman. Cuando no regrese, Vivian Price es una administradora voluntaria de áreas silvestres sin autoridad oficial.
Julian Feldman es un fugitivo que violó su contrato y enfrenta acciones legales. Ninguno de los dos será tomado en serio. Sutherland se dio la vuelta. Lleváosla. La arrastraron hacia la entrada de la mina. Knox ladraba frenéticamente detrás de ella. Ella luchó por liberarse, pero las bridas eran de calidad profesional y los hombres que la sujetaban sabían lo que hacían. Punto en la entrada de la mina. Sutherland se detuvo y sacó una vieja pistola de bengalas de emergencia de su chaqueta, la misma que ella había dejado en su porche. «Se te cayó esto», dijo, mientras la cargaba. «La necesitaremos para provocar el derrumbe». Iban a encerrarla dentro y derrumbar el pozo. Nunca se encontraría ningún cadáver. Ramsey miró al cielo, a las montañas que su padre había amado, y se preparó para lo que vendría a continuación. Dodd entonces lo oyó, el sonido característico de un helicóptero que se acercaba rápidamente desde el norte. El helicóptero sobrevoló los árboles a baja altura. Era un modelo de búsqueda y rescate con las insignias del servicio forestal. Sutherland y su equipo de seguridad miraron hacia arriba, momentáneamente paralizados. Ramsey aprovechó la distracción para liberarse del hombre que le sujetaba el brazo izquierdo, lanzando su peso hacia un lado y desequilibrándolo. Knox se liberó en ese mismo instante y corrió hacia ella. El equipo de seguridad se debatió entre controlar a su prisionera y ocuparse del helicóptero que se acercaba. En ese momento de confusión, Ramsey se arrodilló y rodó, convirtiéndose en un objetivo más difícil de atrapar para Dodd. El helicóptero aterrizó en el claro y salieron 5 personas, 3 guardabosques uniformados, Vivian Price y Julian Feldman, cojeando pero móviles. «Agentes federales», gritó uno de los guardabosques con la mano en su arma. «Que nadie se mueva». Sutherland se recuperó rápidamente y su expresión cambió a una preocupación profesional. «Gracias a Dios que están aquí. Esta mujer ha estado amenazando a mi equipo de topógrafos. Hemos tenido que inmovilizarla por la seguridad de todos». La guardabosques al mando, una mujer de unos 40 años con canas en las sienes, observó la escena con escepticismo. «Eso es interesante, señor Sutherland, porque hemos recibido un informe de que estaba realizando excavaciones ilegales en un terreno protegido. Un malentendido. ¿Tenemos permisos?» «No, no los tienen. Lo hemos comprobado». La guardabosques hizo un gesto a su equipo. «Soltadla». Uno de los agentes de seguridad cortó las bridas de Ramsey. Ella se frotó las muñecas y se dirigió hacia donde Knox la esperaba. El perro se apretó contra su pierna, temblando por la adrenalina residual. «Dodd». Vivian se acercó, con expresión sombría pero aliviada. «¿Estás bien?» «Ahora sí». El guardabosques estaba examinando el campamento, revisando el equipo de topografía, las herramientas de excavación y el generador portátil. «Esto va mucho más allá de una excursión recreativa, señor Sutherland. ¿Quiere explicar qué está haciendo realmente aquí?» «Como he dicho, tenemos autorización». «¿De quién?» «Porque llevo 12 años como guardabosques supervisor de este distrito y no he aprobado ni una sola prospección minera en esta zona». Ella sacó una tableta y se la mostró. «También tengo un informe de Miss Prick en el que se detallan las amenazas proferidas contra el señor Feldman, junto con su testimonio sobre cómo fue contratado bajo falsos pretextos y luego abandonado cuando intentó retirarse del proyecto». La máscara de Sutherland se estaba desmoronando. Ese hombre violó su contrato. Ese hombre casi muere porque su gente lo persiguió por el desierto y lo dejó herido. La voz del guardabosques era dura. «Vamos a tener muchas preguntas al respecto». Ramsey tomó la palabra. «Hay más. Tiene documentos que prueban los delitos históricos cometidos por su empresa. Intentaba destruir las pruebas». «¿Qué documentos?» «Están ocultos, pero tengo fotografías». Ramsey miró al agente de seguridad que sostenía su teléfono. «En mi teléfono, que su gente confiscó». La guardabosques extendió la mano hacia el agente de seguridad. «Yo me encargaré de eso». Miró a Sutherland, quien negó levemente con la cabeza. El agente no se movió. «Eso es obstrucción», dijo la guardabosques, bajando la voz peligrosamente. «Y se acabó. O pasará la noche bajo custodia federal mientras resolvemos esto». El agente de seguridad dudó un momento más. Luego entregó el teléfono. La guardabosques se desplazó por las fotos de Ramsey y su expresión se ensombreció con cada imagen. «Son documentos históricos. Demuestran que la Cascade Mining Company aterrorizó a los colonos en la década de 1880, posiblemente asesinó a varias personas y se apoderó ilegalmente de estas tierras», señaló Ramsey a Sutherland.
Su abuelo ordenó la violencia. Ha estado tratando de ocultar esa historia desde que mi padre la descubrió. Eso es una calumnia, dijo Sutherland, pero había perdido su tono de confianza. Esos documentos están sacados de contexto. Entonces tendrá muchas oportunidades de explicar el contexto a los investigadores. El guardabosques le devolvió el teléfono a Ramsey. ¿Dónde están los originales? A salvo. Los entregaré a la Sociedad Histórica de Oregón cuando esté segura de que estarán protegidos. Sutherland hizo un último intento. Esto es un asunto privado de la empresa. Esos documentos son propiedad de las personas que los escribieron, interrumpió Ramsey. Los colonos de Pitchstone que fueron expulsados de sus hogares y querían que se contara su historia. Mi padre conservó esa historia. Ahora me estoy asegurando de que se escuche. El guardabosques miró a ambos, evaluando la situación. Esto es lo que va a pasar. Señor Sutherland, usted y su equipo serán escoltados fuera de esta tierra inmediatamente. Llevaremos a cabo una investigación completa de sus actividades aquí y puede esperar cargos relacionados con excavación ilegal, allanamiento con intención comercial y posiblemente agresión e intento de secuestro, basados en el testimonio de la señorita Coyle. No puede hacerlo. Sí que puedo. Y lo haré, señorita Coyle. Tendrá que prestar declaración completa. También necesitaremos acceder a esos documentos para la investigación. Ramsey asintió. Los tendrá. Sutherland la miró por última vez y ella vio algo quebrarse en su expresión. La desesperación se había convertido en resignación. Había perdido y lo sabía. Mi padre pasó 30 años protegiendo este lugar, dijo Ramsey en voz baja. Me aseguraré de que su trabajo haya tenido sentido. Tu padre fue un tonto, dijo Sutherland con amargura. Esto se podría haber manejado de forma discreta, rentable, sin que nadie saliera herido. Alguien ya ha salido herido. Él. Ramsey lo miró fijamente. Y ahora todo el mundo sabrá por qué. Los guardabosques del servicio forestal comenzaron a procesar el lugar, documentando todo y tomando declaración al equipo de seguridad. Sutherland fue conducido al helicóptero. Su autoridad corporativa no tenía sentido frente a la ley federal. Ramsey se sentó en un tronco caído. Knox se apretó contra ella y observó cómo el sol se movía por el cielo. Viven se sentó a su lado, sin hablar, simplemente presente. Al cabo de un rato, Feldman se acercó cojeando. Lo siento, dijo, por todo esto. Si no lo hubiera hecho, te habrían utilizado, dijo Ramsey. A los dos nos habrían utilizado, pero ahora se ha acabado, ¿no? Pensó en la brújula de su padre que llevaba en el bolsillo, en los documentos escondidos bajo el suelo de su cabaña, en la verdad que finalmente saldría a la luz. Sí, dijo, se ha acabado. 3 semanas después, Ramsey se encontraba ante la tumba de su padre. Era una lápida sencilla en el cementerio de Pinewood, de granito, con su nombre y sus fechas y las palabras topógrafo, guardián conservacionista. Ella misma había añadido la última palabra. Después de todo lo que había sucedido, los documentos de Pitchstone se encontraban ahora en los archivos de la Sociedad Histórica de Oregón, debidamente catalogados y conservados. La fotografía que había tomado había aparecido en los periódicos de todo el estado, lo que había suscitado debates sobre la injusticia histórica y la responsabilidad corporativa. Cascadia Resource Development se enfrentaba a múltiples investigaciones y Gerald Sutherland había dimitido de su cargo. Julian Feldman había vuelto a la docencia, pero había escrito un relato detallado de la historia de Pitchstone que se publicaría al año siguiente. Había prometido donar la mitad de los ingresos a la conservación de la naturaleza en nombre de su padre. Viven había sido reconocida oficialmente por el Servicio Forestal por su papel en la protección de Pitchstone, y había reclutado a Ramsey para que se uniera al programa de guardianes de la naturaleza. No era un compromiso que Ramsey esperara asumir, pero ahora, allí de pie, comprendía por qué su padre había pasado gran parte de su vida en esas montañas. Había cosas que merecían la pena proteger. Knock estaba sentado a su lado, con el hocico gris apoyado en las patas, paciente y tranquilo. Últimamente había estado recibiendo golosinas extra, y ella sospechaba que él sabía que se las había ganado. Ahora lo entiendo, le dijo a la lápida. ¿Por qué guardabas secretos? ¿Por qué te mantenías alerta? No estabas siendo paranoico ni obsesivo. Estabas esperando el momento adecuado. El viento soplaba por el cementerio, llevando el aroma de los pinos y la lluvia lejana.
Ojalá me lo hubieras contado, continuó. Me hubieras confiado lo que sabías, pero entiendo por qué no lo hiciste. Hay cargas que uno lleva solo hasta estar seguro de Sacó que su no van a brújula destrozar con a el la latón siguiente aún persona. caliente. Caliente de su bolsillo y la sostuvo en la palma de la mano. La aguja apuntaba al norte, firme y precisa. Gracias, dijo simplemente. El viaje de vuelta a su cabaña duró 1 hora, serpenteando por caminos forestales familiares. Ahora hacía este viaje con regularidad para revisar la cabaña, pero también para pasar tiempo en Pinewood y reconectar con la comunidad que había dejado atrás hacía 2 años. Su cabaña seguía igual de sólida, desgastada por el tiempo, construida para durar, pero ahora se sentía diferente, menos como un escondite y más como un hogar, un lugar al que volver entre otras responsabilidades. En el interior, había hecho algunos cambios. El escritorio de su padre ahora contenía su propio trabajo, mapas que estaba creando de las áreas silvestres protegidas, notas sobre las condiciones de los senderos, informes para el servicio forestal. En cierto modo había tomado su trabajo, pero lo había hecho suyo. La caja de municiones había desaparecido, entregada a la sociedad histórica en una ceremonia que había atraído una sorprendente atención mediática. Pero había conservado un objeto, la fotografía de Pitchstone en su apogeo, en la que se veía a familias posando orgullosas delante de sus casas. La había enmarcado y colgado en la pared, como recordatorio de lo que su padre había luchado por preservar. Knox se acomodó junto a la estufa de leña, que habría que encender pronto, ya que se acercaba la noche. Ramsey preparó café y se quedó de pie en el porche. Mirando las montañas salpicadas, pensó en la gente de Pitchstone, expulsada de sus hogares, pero decidida a dejar constancia. Pensó en su padre, que había pasado décadas protegiendo esa constancia, y pensó en sí misma, comprendiendo por fin el peso del legado y la responsabilidad que conllevaba conocer la verdad. Sonó su teléfono. La cabaña ahora tenía un amplificador de señal que ella había instalado. Era Viven. Hola, dijo la mujer mayor. Solo quería saber cómo estabas. ¿Te has instalado? Tan instalada como siempre. Bien, porque tengo una propuesta para ti. Hay otro lugar a unos 100 kilómetros al noreste que podría requerir atención. Los marcadores históricos sugieren que se trata de una antigua granja, pero alguien ha estado haciendo preguntas en la oficina de catastro. Ramsey sonrió. ¿Crees que vale la pena investigarlo? Creo que tu padre lo habría investigado. Y creo que ahora tú tienes su instinto. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana. Temprano. Trae a tu perro. Puede que necesitemos su olfato. Después de colgar, Ramsey se quedó un rato más en el porche, observando cómo cambiaba la luz a medida que el sol descendía hacia el horizonte. El bosque entraba en su transición vespertina. Las aves se acomodaban en sus dormideros. Los ciervos salían de sus escondites diurnos para pastar. Esta era ahora su vida. No el aislamiento que había buscado 2 años atrás, sino algo mejor. Un propósito. Seguía estando sola la mayor parte del tiempo. Seguía pasando los días en la naturaleza. Pero ahora su soledad tenía un sentido. Continuaba con la labor de su padre, protegiendo lugares e historias que, de otro modo, podrían perderse. Esa noche talló una pequeña placa de madera, trabajando a la luz de una lámpara con las herramientas que su padre le había enseñado a usar cuando era joven. Unas sencillas letras grabadas en la madera de pino, guardiana de la naturaleza, con las iniciales de su padre debajo, salpicadas por el amanecer. Caminó hasta el comienzo del sendero que conducía a Pitchstone. El lugar estaba ahora protegido, designado como reserva histórica, pero aún no abierto al público. Eso requeriría tiempo, planificación y una gestión cuidadosa para preservar tanto las ruinas como la historia que contaban. Colocó la señal al comienzo del sendero, fijándola firmemente en el suelo. Knox la olisqueó con aprobación y luego la miró con esos ojos cómplices. Vamos, dijo ella. Tenemos trabajo que hacer. Caminaron juntos por el bosque, la mujer y el perro, moviéndose con la tranquila confianza de quienes conocen su lugar en el mundo. Por encima de ellos, las montañas se alzaban eternas y pacientes, guardando sus secretos hasta que llegara alguien digno de protegerlos. A veces, la paz que buscamos en nuestros últimos años no es algo que encontramos inmóvil. A veces es algo que protegemos con todo lo que tenemos. A veces es la lucha en sí misma la que nos lleva a casa. Ramsey había encontrado su paz, no en el aislamiento,
sino en un propósito. No en olvidar el pasado, sino en asegurarse de que fuera recordado. Su padre lo habría entendido. Ella esperaba que él estuviera orgulloso.